Bien. y que tiene como protagonistas a nada más y nada menos que a Daniel Santilli y a Luis Bértola. Y de mi parte agradecerles por estar presente y bueno, agradecerles también a todos quienes nos han ayudado y a quienes han decidido participar. Y le dejo la palabra a Leonardo, que nos va a presentar. Bueno, buenas tardes a todas, a todos los que no nos habíamos saludado antes. También me sumo ahí a los agradecimientos con Enzo por la enorme generosidad de Daniel y de Luis Bértola de sumarse a esta charla de manera desinteresada, en la que hablaremos sobre dos temas que siempre han sido muy convocantes, pero que hoy forman parte de la agenda, ¿no? Desde la etapa de los diarios y demás, como tiene que ver la desigualdad y el desarrollo económico. Como decía Enzo, esta es un encuentro que un encuentro que se desarrolla en el marco de un ciclo de charlas. Esta es la cuarta, un ciclo que se organiza desde el Núcleo de Estudios sobre Economía y Sociedad del Instituto de Estudios Sociales e Históricos de La Pampa, el IESOL, que tiene doble dependencia, ULPAM con ISET, y la propuesta es encontrarnos con especialistas de temáticas, en este caso el desarrollo económico y la desigualdad, y establecer intersecciones entre agendas de investigación, y también revisar, pensar, conversar acerca de políticas públicas y demás. Como mencionaba recién Enzo, quien nos acompañan hoy es el doctor Luis Bértola. Muy sintéticamente comentarles que Luis Bértola es PhD en Historia Económica por la Universidad de Gotemburgo, Suecia. Es profesor titular de Historia y Desarrollo Económico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en Uruguay. Ha dictado seminarios y cursos de posgrado en más de 30 universidades en Europa y las Américas. Ha sido consultor del BID, CEPAL, el OIT, el PNUD y diversas agencias nacionales. Es académico de número de la Academia Nacional de Ciencias de Uruguay. Ha publicado varios artículos y libros sobre historia económica y políticas de desarrollo en América Latina y también en relación con Uruguay. Y Daniel Santilli es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, investigador del Instituto Ravignani en Historia Económica y Demografía Histórica. Ha publicado más de 60 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales, editado libros como La desigualdad en Argentina, Apuntes para su historia, desde la colonia a nuestros días, que salió por Prohistoria en el año 2019. Ha compilado el libro Niveles de vida en un país en ciernes, Dimensiones de la desigualdad en la Argentina en el largo plazo, 1780-1914, también editado por Prometeo en el año 2020, y junto con Raúl Fradkin y Jorge Hellman, Rebeldes con causa, conflictos y movilización popular en la Argentina del siglo XX, también editado por Prometeo. Es autor de Quilmes, una historia social, que salió en el año 2012 por El Monje Editor, y en colaboración con Jorge Hellman, del libro De Rivadavia a Rosas, Desigualdad y Crecimiento Económico, publicado por Siglo XXI en el año 2006. Muy sintéticamente, ¿no? Comentarles quiénes son parte de nuestros invitados y a quienes ahora les damos la palabra. Si quiere puede comenzar el doctor Luis Bértola y después le damos la palabra a Daniel. Habíamos dicho al revés, Al perdón. revés, entonces al revés. Yo bien le dije algo. No, entre nosotros, Está bien, está bien. Tal vez no, lo arreglamos entre nosotros. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación. Realmente es un orgullo que, digamos, estar a distancia, aunque sea en Santa Rosa, lugar que, bueno, me trae buenos recuerdos de la época que trabajamos en la Asociación de Historia Económica. Y por el otro lado, bueno, compartir con Luis para mí es un placer, es algo que hemos hecho durante bastante tiempo, a pesar de que ahora con la pandemia y todo no nos vemos hace un montón de años ya, pero hemos estado mucho en contacto. Yo voy a empezar, espera que me pongo el marcador de tiempo para no pasarme. Ahí está.
lo que voy a hacer en principio es una especie de resumen de por qué nos interesamos hoy día por la desigualdad con esta profundidad, porque bueno, siempre ha sido algo sobre lo cual había que hablar, pero bueno, en este momento, como decía recién, es algo que está en la tapa de los diarios todos los días, ¿no? La desigualdad, la pobreza y demás. Y, digamos, en general esto empieza, este mayor empuje de los estudios sobre la desigualdad empieza a partir de que en los 90 se notó, una vez desaparecido el socialismo real, el capitalismo triunfante, enarbolaba la bandera de que la desigualdad y la pobreza iban a ir disminuyendo o desapareciendo del mundo. Bueno, evidentemente al poco andar los estudios demostraron que eso no era así, sino al contrario, la desigualdad estaba subiendo, ¿no? Eso motivó que infinidad de historiadores o de economistas, investigadores, se introdujeran en esos estudios, ¿no? Lo que no quiere decir que sea nuevo, tenemos antecedentes memorables sobre la desigualdad, pero siempre era algo visto como, desde el punto de vista de cierta economía o de cierta corriente económica, algo que un mal necesario, un desvío del sistema, ¿no? O algo que se iba a corregir en algún momento. El tema está que, bueno, esto no pasó, y entonces empezamos a estudiar más a fondo la desigualdad. En un principio los economistas, luego vieron que esto era algo que venía de más atrás, se incorporan historiadores a este tema, y la profundización de esos estudios se profundiza, digamos, para decirlo en palabras más rollanas. Estos estudios se generalizaron prácticamente en todo el mundo, aunque evidentemente en Occidente, que era el lugar donde más se notaba el aumento de la desigualdad, se profundizaron más aún, porque hay otros espacios en el mundo donde la desigualdad empezó a bajar, es cierto, aunque, claro, no compensaba el aumento, o no compensa el aumento en los sectores occidentales. En la historia empezamos a trabajar en este tema a partir de justamente de estas preocupaciones de cómo se inicia, dónde parte, desde dónde parte o desde dónde se puede empezar a estudiar la desigualdad, ¿no? Empezamos a ver con las fuentes, adecuando las metodologías actuales sobre la economía, qué sé yo, a las fuentes con que contábamos, ¿no? Listados nominales, listados de impuestos, listados de capitales, consumos, ¿no? Listados de consumo, de compras de bienes, incorporación de soldados, que ya vamos a ver por qué se estudiaba eso. Con esto lo que logramos es empezar a meternos en lo que es la distribución de la riqueza, principalmente, que era el elemento más rápido y más fácil o menos dificultoso, mejor dicho, porque las dificultades son numerosas, ¿no? En los estudios sobre la historia de la desigualdad. Pero bueno, la riqueza era lo que más a mano teníamos, ¿no? Bueno, en eso nos metimos. Por otro lado, otros estudiosos empezaron a estudiar la antropometría, desde la antropometría, o sea, las variaciones de las alturas, que interesan porque determinan o demuestran la mejor o peor alimentación recibida por los chicos durante la niñez, ¿no? Entonces, esas conclusiones eran interesantes. ¿Qué logramos con eso? Listados, logramos los resultados que se obtienen hoy día sobre los estudios económicos, ¿no? El coeficiente de Gini, la curva de Lorenz, la estructura de deciles, ¿no? Y percentiles, los canastas de consumo, salarios reales, lo que se denomina hoy en día welfare ratio, o sea, la ratio de bienestar a partir de las canastas de consumo y demás, ¿no? En Argentina lo que logramos hacer
Cuando digo logramos es porque yo formo parte de un equipo, ¿no? que en su momento condujo Jorge Hellman y que, bueno, todavía seguimos trabajando a pesar de su deceso, seguimos trabajando en lo mismo, más o menos en lo mismo. Lo que logramos construir en aquel momento fue un mapa de la desigualdad que cubre casi todas las provincias del siglo XIX en la futura Argentina. Digamos, con diferencias importantes, ¿no? Porque las fuentes no son generales, no son iguales para todo el país, ¿no? Pero pudimos más o menos armar una imagen global de la Argentina del siglo XIX. Lo que no hemos logrado, y eso todavía es una materia pendiente, es el nivel de ingresos. O sea, tenemos el nivel de riqueza, tenemos nivel de ingreso, no, nivel de vida más o menos armado, pero no podemos pasar de cuál es el ingreso, por ejemplo, de los pequeños productores, que sí podemos saber, tenemos salarios, pero no tenemos de qué manera esos salarios eran consumidos, y además, cuanto más atrás nos vamos en la historia, por supuesto, el salario pesa menos en el ingreso popular, ¿no? Es más importante la producción como campesino o como pequeño productor o como pequeño productor que como asalariado. El asalariado queda reducido a los sectores urbanos, en la medida en que nos vamos para atrás en la historia. Bueno, con esto pudimos armar algunas imágenes que les quiero mostrar ahora para hablar un poco sobre hechos. A ver si puedo compartir. Sí, ¿no? Ahí está. Bueno, a ver. No sé si se ve. Bueno, fui a la última página. Vamos a ir al principio. Esta es la primera imagen que tenemos sobre la evolución de la propiedad de la tierra en Buenos Aires, que era lo que primero nos llamó la atención a partir de un censo muy importante, impositivo, desde el año 1839. Pero que a partir del 39 hemos ido para atrás y para adelante, ¿no? Lo que se ve acá, digamos, con buena intención, es como una especie de curva en U derecha, no la curva de Kuznets, sino al revés, exactamente. Si pensamos en esta etapa, donde la desigualdad está cayendo, ¿no? Tanto a nivel de los propietarios solos como al global de la población, la desigualdad está cayendo, lo que podemos pensar es que tenemos el final de la curva de Kuznets, que en algún momento se inició por acá. Pero si miramos la segunda mitad, estamos en el inicio de la curva de Kuznets, o sea, algo que se va a terminar de definir en el siglo XX. Esto apoya un poco el criterio más actual de que la curva de Kuznets, más que una curva única en la historia, es una sucesión de ciclos, de alzas y de bajas, con lo cual el alza de la desigualdad de esta última etapa sería el inicio de una nueva curva de Kuznets, ¿no? Esa es una interpretación. La otra es la de pensar cuándo se inició la curva de Kuznets en la historia, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? En principio, una caída al principio. O sea, nosotros empezamos en el siglo XIX con una desigualdad alta, 0,95 sobre 1 es la mayor desigualdad. Bueno, por ahí me reitero en estas cosas, pero creo que debo decirla. 1 es la máxima desigualdad, o sea, la que uno solo tiene todo, ¿no? Y a medida que va bajando, la desigualdad va disminuyendo, digamos, ¿no? O sea, al inicio, en 1789, como ven, la desigualdad está muy cerca de 1, ¿no? O depende de cómo la miramos, está muy alta también, y baja inmediatamente. Como consecuencia, es lo que dedujimos, de seguramente la guerra de la independencia. Tal vez en algún momento la desigualdad fue mayor y luego empezó a subir, pero la igualdad disminuyó más, la desigualdad disminuyó más. Me estoy haciendo un trabalengua. La desigualdad disminuyó más al inicio, consecuencia de la guerra, para luego aumentar a partir de la expansión de la frontera, 1820 y demás. Bueno, como vemos después hay una especie de plano, o con un leve aumento,
hasta que en un momento baja acá, la desigualdad a nivel general, baja a partir de la parcelación de los ejidos cerca de la ciudad para el mantenimiento de las ciudades, y luego vuelve a aumentar. La cuestión es que tenemos que en 1914 la desigualdad es casi la misma que al inicio de todo este recorrido, a pesar de todos los cambios producidos en la economía, en la sociedad, en el Estado, en la política, en la organización del Estado y demás. A pesar de todo eso tenemos Código Civil, ¿no? Reaseguro de la propiedad, aumento del precio de la tierra impresionante durante todo este lapso, y sin embargo cuando llegamos al final estamos en la misma desigualdad que al inicio. O sea, 100 años y con expansión, ¿no? Expansión de la frontera continua que en un principio se supone que bajó en alguna medida algún grado de desigualdad, pero luego vuelve a subir. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, la propiedad en Buenos Aires, que es el núcleo central, ¿no? de los estudios sobre la desigualdad y seguramente sobre la economía también, la situación es esta, ¿no? La misma desigualdad al inicio que al final del siglo XIX. Pasemos a qué pasa en las provincias, ¿no? En las provincias, lo que tenemos a la vista es una desigualdad que supera el 90 en casi todas, el punto 9 de Gini, en casi todas las provincias, ¿no? Salvo algunos ejemplos, algunas cosas, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, pero digamos, si sacamos el resto de las provincias, está en un nivel de desigualdad hacia, prácticamente en la segunda mitad, que es cuando tenemos datos. ¿Por qué tenemos datos de la segunda mitad? Porque a partir de 1853 se empieza a cobrar contribución directa en las provincias, ¿no? La Constitución Nacional derogó las aduanas internas, y por supuesto entonces lo que tienen que cobrar las provincias es la contribución directa. Bueno, la contribución directa en general muestra que todas las provincias están en un grado de desigualdad muy alto, con variantes, ¿no? Salvo las colonias, ¿no? Que son las colonias santafesinas, donde se parte de una equidad mucho mayor en el tamaño de las parcelas, ¿no? Pero después, evidentemente, después va a crecer la desigualdad, ¿no? Con intervalos, pero va a crecer la desigualdad, o sea, lo que demuestra que es imposible pensar en una isla de igualdad en un mar de desigualdad, ¿no? Bueno, el siguiente es hablar de la canasta de consumo, o sea, la welfare ratio que decía hace un rato, ¿no? O sea, la ratio de bienestar, o sea, que significa la relación entre el salario de un albañil y una canasta de consumo armada ex profeso. Esto es una metodología que emplea Robert Allen en algún momento en Inglaterra, que está muy discutida porque se ha difundido por una buena parte del mundo, entonces siempre se toma ese método para poder compararlo. Acá tenemos también una caída, una welfare ratio alta, o sea, acá se quiere decir que en 1796 un albañil compraba 2.4 canastas con su salario. Esto cae antes de la independencia y se mantiene por debajo, pero siempre por encima de la subsistencia, ¿no? 1.30, 1.40, 1.20, para pegar un salto impresionante en el lapso que va del 35 al 49. En algún momento esto empieza a crecer, el salario empieza a crecer, o por supuesto que los bienes de consumo no pensamos que bajaron de precio, sino que lo que aumentó fue el salario. También puede ser la demanda de mano de obra. Es el momento de la gran expansión de Buenos Aires, puede ser que ese momento haya sido propicio para un aumento salarial importante en el albañil, aunque hemos visto, y en los libros que mencionó, que se mencionaron, el nivel de vida aumentó, y no solo para el albañil, sino para otros salarios que se fueron comparando. Y a partir de ese momento empieza una caída secular, digamos, que va
va a llevar a la welfare ratio al nivel que tenía en el peor momento del siglo XIX, que no es tan peor porque tiene todavía un 30% por encima del salario, ¿no? Ahora, digamos, acá también hay grandes cambios en el interín, ¿no? Estos, sobre todo, hay que tener en cuenta que esto estamos hablando de, como yo dije antes, no podemos usar el salario como una expresión del ingreso para todo el país, pero sí podemos intentar pensarlo únicamente para las zonas urbanas, que es donde además se compra lo que se consume, ¿no? En las zonas rurales, evidentemente, hay autosubsistencia, hay aportes del patrón o del dueño, del empresario, para el alimento o del mismo Estado, ¿no? Para el alimento de los soldados o de los peones. Entonces, por lo tanto, esta situación no es la misma aquí que aquí. Aquí ya estamos en una sociedad donde el salario tiene mucho más peso, ¿no? Esto se elaboró a partir de una canasta que construyó Alfredo Palacios, pero que fue comparada con otras, ¿no? Donde más o menos el consumo es el mismo, ¿no? Estamos siempre hablando de un consumo mínimo, ¿no? Necesario para la supervivencia, de todos los conceptos, no solo en el alimento, sino en la calefacción, en la ropa y demás. Sin embargo, hemos podido armar en algún caso canastas reales, pero las canastas reales que tienen por lo menos un 20 o un 30% más de aporte calórico que la que estamos utilizando aquí, lo que quiere decir que más o menos esta relación no estaría no sería tan diferente a la realidad. También hemos trabajado con la distribución funcional del ingreso, y ese es un trabajo que hicimos con Luis precisamente. O sea, la distribución funcional del ingreso, como todos sabemos, es qué parte del producto se queda en manos del capital y qué parte del producto pasa a las manos de los asalariados o de los trabajadores, ¿no? Bueno, en este caso lo que hemos comprobado es que hubo un aumento de la parte que el trabajo, que se le retribuía al trabajo entre 1839 y 1867, pero también hay un aumento impresionante un aumento constante de la mano de obra. O sea, por lo tanto, habría un pasaje de los pequeños propietarios a los trabajadores, ¿eh? O sea, en definitiva, lo que conocemos como proletarización, ¿no? Esto puede tener que ver con esta cuestión acá, ¿no? Con esta caída de acá. Bueno, una más. ¿Qué pasaba en la ciudad, en el interior? Bueno, es la welfare ratio en diversas ciudades del interior. En algunos casos son salarios rurales, pero bueno, tomémoslo como ejemplo igual. Digamos, del 1 para abajo no alcanza a la subsistencia, y ves que son unas cuantas provincias a las cuales no les alcanza el salario para la subsistencia, mientras que en otras, y que son la mayoría, están por encima, ¿no? A partir de Salta, hasta Buenos Aires, que por supuesto es la que más, digamos, la que mejor está. Por último, estamos ya, digamos, en el borde del siglo XIX, terminando el siglo XIX, el largo siglo XIX, 1914. Entonces lo que podemos agregar es un estudio que ahora sí, sobre el ingreso, porque tenemos más datos, ¿no? Este estudio sobre el ingreso, y creo que ya estoy casi, no, todavía no, nos muestra que digamos, a pesar del alto valor del ingreso, ¿no? Del número que va creciendo continuamente del ingreso, o que está más alto, el ingreso más alto, el Gini es muy alto. Muy alto, estoy hablando de 50-55, hoy día el Gini por ingreso en Buenos Aires en este momento debe estar en el punto 45, 40, una cosa así. Ha tenido momentos más bajos, como todos sabemos, pero lo interesante es ver que las ciudades que mejor salario tienen, 1900, 2100, 2300, no importa en qué número esté expresado, todos están expresados en la misma moneda, en pesos argentinos, tienen los salarios más altos y sin embargo son los Ginis más altos, o sea, la mayor desigualdad. Capital Federal, Santa Cruz, Santa Fe, Chubut, La Pampa,
incluso, ¿no? O sea, o sea que, digamos, en la medida en que el salario crece, la desigualdad aumenta, en este caso, en los casos estos que estamos viendo, en el film del siglo XIX. Bueno, hay estudios sobre la desigualdad interprovincial, ¿no? No desde el punto de vista personal, sino institucional, ¿no? O sea, los recursos, cuáles son los recursos fiscales, cómo se distribuyen los recursos fiscales en todas las provincias, ¿no? Cosa muy interesante también, pero bueno, que ya no hay tiempo de mostrar, ¿no? Y no lo traje. Por último, y con esto voy terminando, estoy casi en el borde. Durante el siglo XX, lo que tenemos no son estos datos, sino en general datos que tienen que ver con el salario real. El salario real es una expresión más, pero no sirve no nos sirve para ser comparado con esta etapa. ¿Por qué? Porque no se trabajó una canasta, la canasta no se la trabajó con, ¿cómo es dice? Consecutivamente, sino que se armó una canasta para principios del siglo XX, perdón, y esa canasta se repite por lo menos hasta 1950, exactamente igual. Y es imposible que, a pesar que con los aumentos salariales y todo, el consumo haya sido siempre el mismo, constante desde principios del siglo XX hasta mediados del siglo XX. Lo que sí se aparece, y eso es notorio, pero a partir de los 30, es un estudio sobre el impuesto a las ganancias, aparece el impuesto a las ganancias, entonces se puede establecer a partir de este impuesto, cuáles son los niveles, de cuánto es la ganancia de cada 10% de la población, y ese es un dato interesante que muestra cómo varía de acuerdo con las condiciones políticas, ¿no? Por último, y creo que con esto ya termino, a partir del 75, la información con lo que contamos es mucho mayor que la que, por supuesto, durante todo el siglo XX, ¿no? A partir de 1975 hay mucha información que puede ser muy bien, dejamos de compartir porque ya no hace falta, que puede ser muy bien utilizada por los historiadores, pero que hasta el momento es, como decía al principio, muy poco usada, muy poco trabajada desde el punto de vista histórico, ¿no? Sí, desde el punto de vista económico, los economistas han trabajado mucho sobre eso, siguen trabajando, hay contadas excepciones, hay historiadores economistas o economistas historiadores que han trabajado, pero no se ha generalizado. Y sobre todo a partir de los 90, prácticamente no hay estudios históricos de historia económica a partir de los 90, salvo 2 o 3 ejemplos muy concretos y además muy parcializados en un lapso muy cortito de tiempo, con lo cual no permite generalizar. De todos modos, o sea, lo que me interesa a mí, dada mi edad también, es conseguir que jóvenes historiadores se dediquen a esta historia más reciente, que es la qué es lo que más nos importa en este momento, ¿no? O sea, para poder tomar o pensar qué es lo que está pasando en día, lo que es interesante es tener en cuenta la historia reciente, sobre todo desde el punto de vista con la metodología de la historia, ¿no? Utilizar esa metodología para analizar los últimos datos. Y creo que eso no se está haciendo, salvo en muy honrosas condiciones, y además, lo que pasa, me parece que la cuestión fundamental es que podamos, de algún modo, o puedan, mejor dicho, los más jóvenes, de algún modo, poder hacer un análisis sin prejuicios ideológicos o políticos, ¿no? O sea, tratar de analizar la historia reciente sacándose, por supuesto trabajando con honestidad, y siempre sabemos que la ideología está, pero que por lo menos honestamente se la pueda recortar, digamos, ¿no? Bueno, creo que terminé y pasé. Perdón por el exceso. Gracias y es todo. Nada que perdonar, Daniel. Interesantísimo. Muchísimas gracias. Y le damos paso a Luis. Bueno, buenas tardecitas. Y bueno,
Yo también estoy muy agradecido de esta invitación. No estoy de acuerdo con la presentación que dice que aquí estamos de forma desinteresada, tal vez sí de manera honoraria, pero estamos muy interesados en estos temas por diversos motivos. Yo, a diferencia de Daniel, bueno, y además quiero decir que también es un gusto compartir esta instancia con Daniel. Como él dice, llevamos, yo diría, más de una década compartiendo el interés por esta temática y siempre me han invitado en la época que se podía viajar a los seminarios del Ravignani para discutir estos temas. La verdad que ya es una larga hermandad. Yo, a diferencia de Daniel, no voy a mostrar ninguna PPT, ningún gráfico, ningún cuadro, con lo que traiciono profundamente mi trayectoria histórica, que siempre he ido por ese lado. Pero como me dijeron que era más bien iniciar una conversación, más que hacer más una ponencia, opto, espero que no salga del todo mal, por presentarles cómo yo veo el estado de la cuestión en los estudios de la desigualdad en América Latina. Entonces voy a empezar con algunas reflexiones muy generales y después dar una opinión muy rápida sobre algunos debates que tenemos en torno a la herencia colonial, en torno a la dinámica de la desigualdad en la primera globalización y luego sobre la dinámica de la desigualdad en el periodo de la industrialización. Elijo esos tres periodos, podríamos hablar de otros también, pero para acotar un poco la charla. Lo primero es preguntarnos por qué nos interesa la desigualdad. Y creo que no es una pregunta menor. Obvio que nos interesa la desigualdad porque podemos tener valores, ¿no? Que dicen, preferimos una sociedad más igualitaria, ¿no? Y todos tenemos el derecho de decir porque sí, ¿no? Porque está en mis valores que yo prefiero vivir en una sociedad igualitaria. Entonces, nos alcanza simplemente con medir la desigualdad y ver si avanzamos o no. Pero también creo que hay otra cuestión que a mí me parece que tal vez sin contraponerse a la anterior es tan o más importante, y es cuál es el vínculo entre la desigualdad y el bienestar, la dinámica del bienestar. ¿Cuál es el vínculo entre la desigualdad y la dinámica del desarrollo económico? Y eso es importante porque América Latina es de las regiones más desiguales y a su vez sabemos que en el largo plazo de los últimos 200 años no nos ha ido particularmente bien. Es decir, hemos perdido en el ranking del desempeño internacional. Y no hemos repetido otros milagros, ¿no? Digamos, otros buenos sucesos. Entonces, eso nos lleva a dos problemas. Por un lado, somos desiguales porque hemos perdido peso relativo o hemos perdido peso relativo porque somos desiguales, ¿no? ¿Cuál es el vínculo que hay entre desigualdad y desarrollo? Y esto tiene que ver con otra cosa, y es que cuando hablamos de la desigualdad, tendemos siempre pero tenemos una posibilidad de hacer un foco en la desigualdad doméstica, ¿no? La desigualdad en cada país. Pero también, implícito en lo que decía yo antes, tenemos la desigualdad entre países, ¿no? Y eso también nos importa, ¿no? Porque hay otros países que están mejor y que nos muestran, y como somos envidiosos, nos muestran que en la época que nosotros vivimos hay gente que puede hacer las cosas mejor que nosotros y vivir de mejor manera. Entonces yo creo que cuando discutimos la desigualdad debemos tener en cuenta las dos dimensiones, y a mí siempre me gusta mencionar aquel trabajo un poco
inicial de Bourguignon y Morrison, que le llamó Inequality Among World Citizens, ¿no? Es decir, la desigualdad entre los ciudadanos del mundo, donde se tomaba en cuenta la desigualdad global y se la descomponía en la desigualdad entre países y al interior de los países, una línea de trabajo en la que ha insistido mucho también Branko Milanovic en las últimas 2 décadas, ¿no? Entonces, esos me parece que son unos puntos de partida para discutir la desigualdad. Entonces, en definitiva, si a mí me dicen qué es lo que yo quiero como programa de investigación, es un enfoque de economía política que me permita discutir el proceso circular de la economía política, de la producción, de la demanda y de la distribución, como un proceso que tiene una dinámica y que tiene un impacto de la distribución sobre la producción y un impacto de la producción sobre la distribución, y que ese complejo proceso circular, digamos, ha mostrado a lo largo de la historia una enorme variabilidad, ¿no? Yo no creo que podamos encontrar, este es el modelo que hay que seguir, ¿no? Porque distintos países tienen distintas trayectorias productivas y distributivas a distintas etapas de desarrollo, en distintos contextos tecnológicos, con distintas estructuras de clases sociales y en distintos contextos de relacionamiento internacional, ¿no? Por lo que decía antes, la desigualdad internacional pesa y pesa mucho, tanto desde la esfera productiva como desde la esfera más propiamente distributiva. Entonces, es claro que ese es un proceso, es un proyecto de investigación hiperexigente, ¿no? Pero es ahí donde yo creo que debemos, me parece a mí, poner el foco, y más allá de que trabajemos con cosas mucho más acotadas, porque siempre tenemos que trabajar con cosas más acotadas, que no perdamos de vista, cuando trabajamos con cosas más acotadas, cuál es la dinámica general a la que queremos contribuir a entender, ¿no? Entonces, tal vez mi punto de partida sea hiperambicioso, y uno ha estado participando en muchísimos seminarios, y recientemente estuve justamente en el Congreso Mundial de Historia Económica en París en una sesión de desigualdad, y a veces uno ve que hay muchos aportes muy concretos, pero que a veces le falta el big picture, ¿no? Es decir, muy bien, construyamos una pieza del puzzle, pero sepamos que es una pieza del puzzle, ¿no? No nos olvidemos de eso y no perdamos la perspectiva. El otro tema que me parece que es importante es reconocer lo poco que sabemos de la desigualdad de América Latina. A mí me gusta usar la imagen del archipiélago, ¿no? Tenemos un archipiélago, estamos lejos de un continente. En materia de desigualdad doméstica y a veces incluso la desigualdad internacional, ¿no? Para medir, tal vez tenemos algunas mediciones del PIB per cápita, estimaciones más o menos, reconozcamos que la de Argentina es un problema, ¿no? La serie histórica del PIB per cápita siglo XIX, principios del XX todavía es un problema. Y aparecen, y yo creo que el trabajo que ha hecho Daniel y todo el equipo del Ravignani son de las islas más grandes que tenemos, ¿no? Son casi continentes, pero si miramos el panorama de América Latina, tenemos un archipiélago. Cada tanto aparece un volcancito, aparece una nueva isla, pero tenemos que reconocer que todavía lo que predomina es el mar, ¿no? Y no la tierra firme. Entonces yo creo que eso nos obliga
a ser muy cautos en las conclusiones que querramos sacar sobre esta problemática tan importante. Y esto lo digo porque muchas veces nos encontramos frente a afirmaciones muy categóricas y muy temerarias, diría yo, sobre los niveles de desigualdad. Y también porque todos sabemos que las islas que tenemos de conocimiento fueron construidas de manera muy ad hoc, ¿no? Con métodos específicos según las fuentes específicas de los periodos específicos, y que a partir de eso hacer mucha comparación muy pretenciosa es un poco audaz. Y que quede claro que esto me lo estoy diciendo a mí, porque si hay alguien que ha cometido audacias en este campo, no Daniel, de los primeros culpables soy yo. Y yo me acuerdo que siempre me peleaba con Daniel y con Jorge y decía, con todo lo que tienen ustedes, tienen que generalizar mucho más, se tienen que tirar. Y ellos, como son gente seria, me decían, no, Luis, vos te tirás demasiado, sos un audaz, esto tenemos que tener más cautela. Pero teníamos, entonces, que quede claro que no, estos comentarios un poco críticos no los estoy haciendo para otros poniéndome de ejemplo, sino que también me los digo a mí. Bueno, dejemos esto, porque incluso cuando estamos con comparaciones del PIB per cápita, estamos usando estas series con años benchmark de 1990 o del 2011, y en el propio Madison Project hay enormes discusiones sobre las implicancias de esos benchmarks, ¿no? Entonces, ahora, yo no me voy a poner a hablar de las islas de conocimiento que hay, ¿no? Pero a partir, entonces, por las características de esta charla, y que no quería mostrar muchas cosas, simplemente les voy a decir algunas conclusiones de cómo yo veo el estado del arte, ¿no? Entonces, lo primero es que yo creo que seguimos teniendo, sigue siendo muy útil el estudio aquel de la tipología de América Latina con tres grandes macro territorios, ¿no? Los indoamericanos, los euroamericanos y los afroamericanos. Yo me sorprendí viendo cómo eso, que siempre yo creía que nos servía hasta el siglo XIX, sigue valiendo en buena medida para el siglo XX. Y yo creo que ahí podemos pensar que hay distintos niveles de desigualdad, ¿no? Y yo no tengo dudas en decir que las sociedades afroamericanas fueron las más desiguales. Y que tal vez las euroamericanas, entre las cuales están Argentina, Uruguay, tal vez el sur de Brasil, Costa Rica, algunos más, sean tal vez de las menos desiguales. Y que es un enorme problema entrarle al mundo de las indoamericanas, ¿no? Porque ahí cómo se distribuye la propiedad, el ingreso, cuando existen comunidades campesinas que siguen siendo numerosas y potentes, para mí es una parte muy enigmática de las tendencias de la desigualdad. Pero yo creo que deberíamos seguir trabajando con esas categorías que creo que dan buen resultado. Pero la idea es que yo creo que tenemos, más allá de esas diferencias, y como bien decía Daniel, relativamente niveles de desigualdad bastante altos en perspectiva internacional, pero fluctuantes. Y me parece que eso es bien interesante. Y que esas fluctuaciones se deben tanto a fenómenos que podríamos llamar puramente económicos, como en buena medida de tipo sociopolítico. El Estado siempre juega. A mí me gustaba lo que decía Javier Rodríguez Weber con su estudio de Chile. El Estado siempre juega, a veces para reducir la desigualdad, a veces para aumentarla, ¿no? Pero la política ha sido muy protagonista en todo este proceso. Pero entonces, yo digo, en términos generales, yo digo, tenemos una desigualdad estructuralmente alta a distintos niveles en distintas regiones, pero fluctuante.
¿no? Fluctuante. Y en esas fluctuaciones, a mí la curva de Kuznets sinceramente ya no me sirve, ¿no? No dice mucho esa curva de Kuznets. Y además de que ha sido malinterpretado siempre, porque Kuznets siempre lo que dijo es, acá hay que estudiar contextos históricos concretos desde una perspectiva de economía política, no desde la pura economía, ¿no? Y tenemos que identificar hechos estilizados, tendencias y tratar de explicarlas. Ya sabemos que los economistas dijeron que había una ley de Kuznets, pero bueno, allá ellos, ¿no? Fracasaron sistemáticamente al intentar demostrar la existencia de semejante ley. Entonces, con este trasfondo yo quiero hablar de, como les decía antes, de tres periodos, ¿no? Uno, volver al tema de la desigualdad y la herencia colonial. Nuestro muy querido amigo Jeff Williamson fue el que llegó a decir que la desigualdad colonial era un mito. Es decir, que el origen de la desigualdad de América Latina en el periodo colonial era un mito. Y yo creo que está profundamente equivocado. Y creo que él terminó reconociéndolo y terminó hablando, ¿por qué es importante volver a eso? Porque también hay otro trabajo de Milanovich, Lindbergh y Williamson que reafirmaban esa posibilidad usando el modelito ese de la Inequality Possibility Frontier, diciendo que si un país es muy pobre y el excedente es muy pequeño, la desigualdad no puede ser muy alta porque la élite no tiene mucho excedente para apropiarse, entonces los niveles de desigualdad no pueden ser muy altos. Yo creo que ese enfoque tiene varios problemas, ¿no? Primero, que se limita a un modelito que usa solo el índice de Gini del ingreso como un indicador de desigualdad. Tiene problemas de cómo definir los mínimos, tiene problemas de consumo, tiene problemas de definir cuál es el tamaño de la élite. O sea, es un modelito muy lindo y elegante, sugerente, pero creo que no aplica. Y más que pensar de esa manera supone pensar en la desigualdad de una manera sumamente estrecha, vinculado a determinadas formas de desigualdad del ingreso. Luego Williamson cambió su opinión y dice que lo que en realidad le faltó a América Latina fue lo que le llaman el leveling, la caída de la desigualdad en el siglo XX. Y que eso es lo que distingue la desigualdad de América Latina, que antes del siglo XX América Latina era tan desigual como cualquier otro continente. Y ahí yo vuelvo a reaccionar, ¿no? Y vuelvo a reaccionar y decir, pero caramba, y acá a mí me da por ponerme hincha de Aníbal Quijano, ¿no? Con quien en general no comparto muchos puntos de vista, pero sí comparto la idea de que la estructura de clases de América Latina se articula en torno a la raza. Aparece el concepto de raza para construir una estructura social. Y entonces yo creo que hablar de desigualdad en América Latina tiene un enorme componente étnico, ¿no? Cuando hemos trabajado con Ocampo y usado esta tipología, yo siempre me apresuro a decir, atención, no vayan a interpretar de ninguna manera que este es un enfoque racista, ¿no? De decir que los afroamericanos son más pobres porque son afro y los indoamericanos son más pobres porque son indios. Acá lo que estamos hablando es de estructura social, estamos hablando de relaciones sociales que se canalizan, son formas de segregación y marginalización que se producen a partir de componentes étnicos, que los trascienden, obviamente, pero que son un componente. Entonces, ¿a mí qué me importa si el Gini de América Latina colonial era 0.4 y que el de Estados Unidos era 0.4 y el de Inglaterra era 0.5? A mí no me importa el Gini. A mí lo que me importa es cuáles son las características de esa sociedad,
cuál es la dinámica de la desigualdad, cuál es la dinámica productiva, cuál es la economía política de esa sociedad y qué implica desde el punto de vista de la calidad de la fuerza de trabajo, de los niveles de explotación, de los patrones de especialización productiva y de inserción internacional. Entonces, a mí también me importa cómo esas sociedades se integran a la economía global, cómo forman parte de un circuito global, y que ahí también la desigualdad funciona. Entonces, más que comparar los Gini de América Latina y con Europa o lo que fuera, a mí vuelvo al ejemplo. Queremos entender en términos de economía política cuál es la dinámica de esa desigualdad y cuáles son los resultados de esas estructuras productivas. Y desde ese punto de vista, yo no tengo dudas de que la herencia colonial de América Latina es una herencia vinculada a determinados patrones productivos y distributivos que conlleva una importante falta de dinámica. Entonces, cuando a mí me dicen América Latina en el siglo XX no redujo la desigualdad, y sabemos que una parte importante de eso es que los estados tuvieron menos capacidad de capturar recursos, de distribuir recursos y de generar dinámicas económicas, a mí me cuesta mucho pensar que esa dinámica del siglo XX tenga nada que ver con la dinámica de la herencia colonial. Ahora, para matizar esto mismo, déjenme pasar un poco a lo de la primera globalización, ¿no? Y que ese es otro campo predilecto de nuestro amigo Jeff Williamson, y cuando digo amigo, lo digo de verdad, porque la verdad que la generosidad de Jeff Williamson ha sido enorme. Ha venido no sé cuántas veces a charlar con estudiantes, a dar clases desinteresadamente, digámoslo, y es un tipo genial, pero bueno, es un tipo genialmente neoclásico, ¿no? Y tiene su manera muy fuerte de encarar y decir, bueno, además del leveling del siglo XX, lo que importa también para él es la primera globalización. Y cuando enfoca la desigualdad de la primera globalización, que creo que todos estamos de acuerdo en que hubo un aumento generalizado de la desigualdad en América Latina en la primera globalización, lo hemos medido de muchas maneras. Daniel nos acaba de mostrar cómo en Argentina la primera globalización se ve claramente ese aumento de la desigualdad. Él tiene la forma de Heck-Sherolin de verlo como una cuestión de los frutos de la integración comercial y de los mercados de factores y los impactos distributivos. Pero todos nosotros sabemos que en la primera globalización lo que hubo en América Latina fue un terremoto de cambios de las estructuras de poder. Hubo una enorme redistribución de recursos, en particular de la tierra, ¿no? La guerra, digamos, la lucha entre el tema de las haciendas y las comunidades campesinas fue bestial. Tal vez yo siempre pienso que lo que pasó en Colombia en esta demencia de las últimas décadas fue algo parecido a lo que pasó en toda América Latina en la primera globalización, unas luchas enormes por la apropiación de tierras de maneras santas y no santas. Entonces, a lo que quiero ir es que lo que pasó en la segunda globalización es un enorme cambio en las estructuras de poder, en las estructuras de la propiedad, acompañado de cambios radicales a nivel internacional, ¿no? No podemos ver lo que pasó en América Latina de manera aislada al surgimiento de nuevos grupos de poder, nuevas estructuras de consumo, de demanda a nivel mundial. Son muchas cosas sobre las que hablar. Tengo que cortar un poco grueso, ir medio rápido, pero me interesa mucho señalar eso, de que no fue
el aumento de la desigualdad en América Latina un puro proceso de fuerzas de mercado, sino que fue un proceso muy fuertemente mediado por la consolidación de los estados nacionales, de los derechos de propiedad y procesos muy radicales de reestructuración y de reasignación de recursos productivos. También, no tengo tiempo, pero bajo modelos productivos muy específicos y formas muy específicas de inserción en la economía mundial, donde efectos de intercambio desigual pueden estar existiendo. No es que yo sea un fanático radical dependentista, no me considero serlo, pero quitar de la agenda la cuestión distributiva internacional me parece que sería un grave error. Y de lo último que les quería comentar es algo que es muy paradójico para mi gusto, y es el tema del leveling, ¿no? La falta de la reducción de la desigualdad en el siglo XX, y me concentro en particular en el tema de la industrialización. Yo me puse a estudiar 6 países de América Latina que tuvieron un proceso de industrialización relativamente marcado, ¿no? Y elegí países que me representan estas distintas grupos de la tipología, ¿no? Por un lado, México y Perú como indoamericanos, Brasil como afroamericano, Argentina y Uruguay como euroamericanos, y Chile a mí siempre me problema, Andrea, ya que estás ahí, siempre me genera un lío, y al final yo he terminado catalogándolo ahora como indo-euroamericano. Es una categoría especial. ¿Y qué es lo que uno encuentra comparando estos países? Yo tendría que... Es decir, son muchas variables, pero déjenme contarle la historia más breve. La historia más breve es que los países que habían alcanzado mayores niveles de ingreso y relativamente menos desigualdad fueron los que durante la industrialización redujeron más significativamente la desigualdad. No eran los más desiguales, aunque Chile, uno de ellos, sí, por eso indo-euroamericano. Pero Argentina y Uruguay, hasta donde yo sé, con Uruguay con más convicción, porque tengo mis series, con Argentina me siento menos seguro, durante la industrialización se produce un proceso de reducción de la desigualdad. Y un proceso también de relativa expansión de un estado de bienestar y de bastante convergencia en términos de desempeño social. Si se quiere, en parte lo podemos medir por el IDH. Pero ¿qué pasa con estos países? Son los que divergen más a nivel internacional. Son los que crecen menos. Y yo quisiera encontrar lo contrario, ¿no? Qué lindo que cuanto mejor distribuimos, más dinámica económica encontramos. Pero lamentablemente yo no puedo decir eso, no encuentro eso. Y la paradoja, el otro lado de la moneda, es que los países que más crecieron, especialmente Brasil, que más lograron acortar distancias con el resto del mundo, o digamos de otra manera, los que más lograron reducir su desigualdad internacional con los líderes, fueron los que lo hicieron sin reducir la desigualdad doméstica y sin lograr importantes avances en estados de bienestar, manteniendo lo que mi colega sociólogo uruguayo Fernando Figueira llama modelos de bienestar duales o excluyentes. Entonces tenemos a Perú, tal vez un extremo, México y Brasil, que crecen relativamente rápido, acortan un poco las distancias internacionales, pero lo hacen bajo una especie de modelo de crecimiento a la Lewis, ¿no? Aquello de crecimiento con oferta ilimitada de mano de obra, con no digo sin mejoras de los salarios reales,
pero claramente sin reducciones de la desigualdad. Con lo que al final, después de tanto pensar y tanto trabajar y juntar estadísticas, llegamos a aquel viejo artículo de Fernando Feinsilver, de la caja negra al casillero vacío. O sea, en América Latina seguimos sin entender la caja negra de la producción, del cambio tecnológico, de la innovación y del acorte de distancias internacionales. Lo de la caja negra alude también al pensamiento neoclásico, que no tiene en su programa, o no lo tenía, cada vez más, el qué es lo que pasa en la producción y centrarse más en la asignación de recursos, y el casillero vacío, que el casillero vacío es crecimiento y reducción de la desigualdad. Tenemos países que crecen sin reducir la desigualdad, tenemos países que reducen la desigualdad y se estancan, pero no tenemos a los países que crecen reduciendo la desigualdad. Eso lo logramos circunstancialmente en algunos países e irreversiblemente terminamos en crisis bastante profundas. Lo acabamos de vivir. Una única mención al ciclo reciente de la economía latinoamericana: crecemos rápido, distribuimos, y las condiciones para nuestro crecimiento cambian por las circunstancias internacionales, y nos quedamos con unos pactos sociales insostenibles y bueno, en mayor o menor grado terminamos en situaciones críticas. Entonces, bueno, no sé, me debo haber pasado del tiempo, disculpen, pero como nadie me dijo nada, yo seguí hablando. Pero es más o menos como yo veo de manera muy apretada esta temática. Si me ponía a mostrar cuadros y gráficos, se me iba a ir mucho más largo. Muchas gracias, Luis. Interesantísimo. Ah, perdón, se me apagó el... Tengo un audio que se me apaga, perdón, no sé si alguien me dijo que me callara, no lo escuché. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Ah, bien. No, que yo no escucho. Ah, vos no nos escuchabas a nosotros. No, perfecto. Muchas gracias, Luis. La verdad que súper interesante, por supuesto. Abrimos una ronda de preguntas, si les parece. Registramos todas las preguntas y hacemos una respuesta, un comentario final por parte de Daniel y de Luis. Me voy a buscar un poquito de agua, Claro. enseguida. Las preguntas las pueden hacer directamente por aquí, o si alguien quiere escribir por el chat, fantástico también. Yo me encargo de ponerle palabras por ahí. Perdón, aquí estoy. Si no hay nadie, yo iniciaría con una pregunta personal que, digo, no sé si hay alguien antes que yo, mejor, y yo pregunto al final, y si no, avanzo. Bueno, avanzo. Una cuestión en la cual me parece que, digo, hubieron muchos puntos en común, y muchos puntos de contacto y para generar debates que podrían durar horas entre las dos participaciones. Y la verdad que yo me quedaba pensando, en la medida en que lo escuchaba a Daniel, inició explicando que el salario, en parte, a medida que nos vamos hacia atrás, en el siglo XIX, tiene un menor peso dentro del ingreso. Decime, Daniel, si por ahí yo te comprendí mal. Y ese peso, y en parte después, Luis retoma hablando de la primera globalización y de los cambios en las estructuras sociales y
y los cambios en las estructuras de poder, fundamentalmente, que ahí me parece que es fundamental pensando en cambios estructurales. Mi pregunta es, ¿qué rol juegan allí las relaciones micro, si se quiere, o las relaciones, el ingreso de las relaciones capitalistas en ese siglo XIX, en las capilaridades sociales? Digo, ¿qué peso le asigna uno, qué peso le asigna otro? En un momento en el cual se están dando transformaciones estructurales de más amplio, de más largo alcance. Bueno, esa es una gran pregunta y como comentario me pareció, Luis, este comentario que hiciste de la Big Picture me hizo pensar mucho en muchas cuestiones, digo, para poder pensar una agenda compartida, incluso pensar una nueva agenda o nuevas agendas de discusiones y contactos entre grupos de investigación. Me parece que es una propuesta muy ambiciosa y te agradezco. Hay otra pregunta más, y si quieren la leo, y si alguien quiere abrir el micrófono y preguntar antes. Por ahí, Enzo, no sé si me permitís sumar una pregunta. Sí, por supuesto. Yo quiero traer el tema metodológico a esta discusión, digo, porque son temas importantes, pero un poco también lo que decía Daniel, era las limitaciones, por ejemplo, para medir ingresos, y cuáles son algunas cuestiones donde están las principales tensiones, ¿no? No solamente la agenda de temas, sino también en los aspectos metodológicos para avanzar en las nuevas agendas de investigación a medida que el tópico de la desigualdad ha ido avanzando, como creo que los dos, en formas por ahí diferenciales, pero los dos han marcado las nuevas perspectivas, ¿no? Donde esperan que estos estudios avancen y progresen. Esa sería una pregunta, la cuestión metodológica. Y para Luis, una pregunta más específica. Si bien vos te estás mencionando América Latina, ¿qué pasa con países como los que nunca hablamos? Vos decís, bueno, no hay fuentes, etcétera, pero Bolivia, Paraguay, ¿qué te parece también en esa cuestión que hace falta impulsar para realmente tener más un estudio más completo de lo que era América Latina o lo que es América Latina? Y si querría saber también de inquietud si en otras áreas del mundo se están produciendo estos mismos debates, ¿qué está pasando en Asia, qué está pasando en África? Eso me gustaría saber si nos puedes comentar, porque sinceramente desconozco y entiendo que estás participando en estas discusiones globales seguramente en el Congreso, y parte de tus reacciones también seguramente vienen con debates que están sucediendo en otras geografías, y es una pregunta más de curiosidad. Entonces eso sería metodológico, esta cuestión que me parece fundamental para impulsar nuevos estudios, sus reacciones. Esa sería mi consulta o mi inquietud. Y muchísimas gracias a los dos por aceptar la invitación a participar de este ciclo. ¿Empezás vos, Daniel? ¿Quién empieza? Si quieren, antes leo una pregunta que hay en el chat, para que la tengamos también en agenda. Que no sé si Parolo. Bien. Hola a todos. Un gusto, como siempre, dice María Paula Parolo. Siempre enriqueciendo el debate. Una consulta. ¿Observan variaciones en el impacto de las políticas económicas en la desigualdad a lo largo del tiempo, especialmente en la transición de la colonia a la república? Esa es la pregunta de María Paula. Bueno, si no hay nada más, avanzamos entonces con el comentario de Daniel. No me di cuenta que no me acordé que me había muteado. No, con respecto a los cambios en las relaciones sociales, yo creo que hay, bueno, yo hablé de la proletarización en algún momento con los estudios que hicimos con Luis, digamos que es la etapa en la segunda mitad, y que tiene mucho que ver también con el acceso de la inmigración, ¿no? Con el establecimiento de una mayor abundancia de mano de obra, que fue siempre la escasez en Buenos Aires, ¿no? Fue siempre escaso. Y ahí se abren dos temas. Uno, el papel que cubren estas migraciones, que tiene mucho que ver con el arrendamiento y con la mano de obra de las estancias o en general de los establecimientos. Ahí hay dos caminos. Yo creo que hay un proceso, como dicen por ahí Garabay y Hellman en algún lado, un proceso de lenta
lento avance hacia el sistema, hacia el total sistema capitalista. Digo el total porque, bueno, no se puede decir que las relaciones coloniales no son capitalistas del todo, ¿no? Y entonces, me parece que eso es importante. Y esta cuestión de lo que pasa en la segunda mitad, a partir del acceso de la inmigración como mano de obra y del achicamiento, del acortamiento de las tierras, ¿no? El avance cuando entre 1852, 1855 y el avance ya en la década del 70 sobre la frontera, ahí hay un momento donde la mano de obra sigue escaseando, ¿no? Entonces ahí ese es una clave, me parece. Y después, bueno, lo que yo muestro del nivel de vida, o sea, cuando empieza el siglo XIX, empieza el siglo XX, perdón, los estudios, yo ahí mostré únicamente, para poder comparar para atrás, mostré que, digamos, una canasta similar a la que había antes, unas relaciones similares a las que había antes, con un mínimo de calorías igual que el que había antes, pero en realidad esto es bastante peor, ¿no? Al punto de que muchos de los que estudian el nivel de vida a principios del siglo XX indican y claramente que ya se acabó, digamos, el momento en que con un salario se cubría la canasta. Esa cuenta que yo hago del salario cubriendo la canasta es relativamente, no mentirosa, pero sí sirve para comparar más que nada, ¿eh? Para compararle esa gran caída que hay a partir de 1875. Me parece que ahí está el ingreso de relaciones sociales mucho más capitalistas, digamos, que en el momento anterior. Bueno, sigo. Con respecto a la metodología, no me acuerdo exactamente cómo era, Andrea, si la repetís. ¿Dónde están esos nudos que a vos te parece que se destrabarían un poco esos desafíos que vos planteabas claro, de agendas pendientes? Yo creo que primero hay algo que está todavía bastante inexplorado, que es la cantidad de fuentes que hay y la invectiva para estudiar esas fuentes. Hay muchísimos datos que todavía no tenemos y que puede ser que estén, y que me parece que ese es un nudo. Y ahí sí hay que aguzar el ingenio para aplicar metodologías que nos puedan dar resultados que sean comparables con el resto, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Estamos trabajando con Santiago del Estero ahora, en este momento, donde todavía no se había hecho nada con respecto a este tipo de análisis. Y los problemas con los que nos encontramos, que tienen que ver también con esta cuestión de que alguien habló de los nuevos derechos, de las nuevas reglamentaciones que aparecen en la segunda mitad, con Código Civil sobre todo, todavía digamos, hasta donde nosotros estamos viendo, 1900, la propiedad comunitaria es muy grande. Y entonces, ¿cómo hacemos para saber cómo repartimos la propiedad? O sea, tenemos, qué sé yo, 50 pequeños productores de ganado y ninguno es propietario. Claro, legalmente ninguno es propietario. En la realidad, en las normas de la época son todos propietarios, de un pedacito de un condominio mucho más grande. Entonces implica que no podemos hablar de la desigualdad de la propiedad de la tierra porque no sirve. Tenemos que hablar de la desigualdad de la propiedad del ganado. Y este es un problema que tenemos ahora, en este momento, con un trabajo que todavía no está publicado ni terminado. Pero Santiago era una de las zonas que no podíamos haber visto, estudiado, ¿no? Y eso seguramente pasa en muchos otros espacios, donde nosotros confiamos o utilizamos un registro de propietarios que en realidad no son los verdaderos propietarios, sino que hay otro montón que se consideran propietarios, que están trabajando como propietarios, que no pagan ningún arrendamiento, qué sé yo. Bueno, en fin. Y eso, bueno, en Buenos Aires no pasa, pero en cuanto salimos de Buenos Aires pasa. Ese es uno de los problemas. El otro, bueno, las famosas fuentes. Es muy difícil encontrar fuentes. Digamos, en el libro del mapa de la desigualdad hay diferentes metodologías utilizadas. En algunos casos utilizando las sucesiones, que tienen montones de problemas porque son parciales. O sea, ¿quién hace sucesión? Aquel que tiene bienes suficientes como para repartir.
primero, por un lado, que no tiene conflictos entre, o que sí tiene conflictos, mejor dicho, o que puede tener conflictos entre los herederos. Bueno, entonces hay montones de cuestiones que se escapan, y además no son universales, porque no todo el mundo hace sucesiones. En cambio, un listado impositivo, bueno, uno puede considerar que es más universal, qué sé yo, hasta por ahí nomás, porque también hay que tener en cuenta si tiene o no mínimos imponibles, bueno, montones de cosas, de cuestiones que impiden. Y después, bueno, el otro tema es la imposibilidad de poder establecer un nivel de ingresos que más allá del salario, que como yo dije, el salario es relativo, entonces, si no podemos armar, y eso nos cuesta mucho, y lo único que pudimos hacer hasta ahora es algo con los diezmos en el siglo XIX, en el siglo XVIII, perdón, pero también es parcial, porque los diezmos no siempre iban a la cabeza, no siempre había un detalle de quiénes pagaban el diezmo, sino publica un monto global del diezmo. Entonces, con el diezmo sí podemos llegar a saber cuánto pagaba cada uno, entonces cuánto producía, y a partir de ahí poder armar de algún modo, con otro montón de invectivas, el ingreso real, qué les cuesta hacer esa producción y demás. Y después lo que preguntaba Paula con la desigualdad en la transición, bueno, yo hablo claramente y especialmente de Buenos Aires. En Buenos Aires tenemos en algún momento, no exactamente bueno, sí es la transición, pero empieza antes, en 1806, cuando la mano de obra asalariada es la misma que requiere la milicia. Entonces, por lo tanto, ahí hay una confluencia, hay una convergencia de intereses contrapuestos que hacen que el salario aumente, y eso se ve en las curvas, ¿no? El salario aumenta a partir de 1806. O sea, ese es un defecto, es un efecto de lo que va a ser la transición con posterioridad. Y después tenemos a partir de los 20, la masiva avance sobre la frontera, que tiene que ver con consecuencias de la revolución, con el acceso de los ingleses al comercio, que hace que los comerciantes porteños se vuelquen a la tierra, ¿no? Como una manera de obtener ingresos. Creo que se me están escapando unos cuantos puntos más, pero bueno, más o menos eso. Después, Paula, vos sobre Tucumán sabés mucho más que yo. Seguramente la tenés más clara cuál es el efecto de la transición en Tucumán, ¿no? Yo hablo más que nada de Buenos Aires y de aquello que viene en conjunto, ¿no? O sea, perdón, Daniel, te interrumpo. No pongo imagen porque tengo no, inestable la internet. Me refería a las políticas económicas, o sea, si cuando sí, hay medidas y participa el Estado en ese tipo de políticas de economía moral, de que protege, regula, a cuando pasamos a la República con ya las libertades, y si notaban un efecto entre esos momentos y ese momento y el otro, ¿no? Claro. A eso Sí. iba mi pregunta. Ahí hay otra cuestión que es las concesiones que debe hacer la élite ante a una plebe levantisca, dice por ahí Alperín en algún momento. Y me parece que eso tiene que ver también con cierto mantenimiento, o cierto no empeoramiento de las condiciones. Bueno, claro, durante la etapa rosista la desigualdad está un poco aplanada, no aumenta, porque hay montones de concesiones que tiene que hacer el Estado para mantener cierta calma social, ¿no? Y además porque, bueno, son la mano de obra, ya te digo, compartida, ¿no? Después, las cuestiones de las políticas, bueno, ya desde Rivadavia aparece la idea de regular la propiedad de manera, convertir la propiedad con un criterio mucho más liberal y no antiguo régimen, aunque el antiguo régimen se mantiene, y se mantiene muchísimo tiempo más. Los ocupantes, hasta bien entrado la etapa del Código Civil, todavía siguen estando ahí, hay que luchar. Los propietarios legales, entre comillas, tienen que luchar contra esos ocupantes que todavía perviven de etapas de 50 años antes, ¿no? Y me parece que esas son concesiones que el Estado tiene que hacer para mantener esa calma, esa cierta calma social,
Que bueno, primero, en una primera instancia, la élite fomentó esa plebe levantisca porque la necesita como soldados, en fin, bueno. Y después, bueno, las regulaciones impositivas que establece ya Rivadavia, ¿no? O sea, podemos hablar de la contribución directa porque Rivadavia la incluyó, se lo tenemos que estar agradeciendo como historiadores, que tenemos listados de contribución directa a partir de Rivadavia. Bueno, no sé si contesté todo. Gracias, Daniel. Sí, perfecto, gracias. Bueno. Yo voy a... yo tengo la sensación de que podemos volver bastante a esa idea de independencia sin revolución social, ¿no? Y que lo que vemos en las décadas tempranas de la independencia son mucho menos cambios sociales y menos impactos de políticas de Estado de los que eventualmente se podían esperar. Pero me quedo un poco con lo que hablaba Daniel sobre eso. Pero iría un poco a lo que decía Enzo sobre el tema de la transición al capitalismo, que yo aludí sin nombrarlo a eso cuando hablaba de cambios radicales en la primera globalización, en las estructuras de poder y en las relaciones sociales. Yo recuerdo con simpatía cuando John Cotsworth decía, con otros argumentos, que América Latina se había vuelto desigual en ese periodo. Y él decía, y yo lo digo desde una perspectiva muy marxista, ¿no? Hasta entonces las élites eran relativamente débiles y ahí lo que se produce es un fortalecimiento muy importante de las élites en el proceso de las reformas liberales, ¿no? La creación de mercados de tierra, la creación de los mercados de trabajo, o lo que Cardoso y Pérez Brignoli, yo sigo creyendo que definen bien como la transición al capitalismo periférico, que es un concepto que a mí me sigue gustando y que además es un concepto vanguardista en las jergas actuales de las variedades de capitalismo, ¿no? Que está tan de moda en el mundo desarrollado hablar de variedades de capitalismo. Bueno, nosotros hace 40, 50 años hablábamos de una variedad de capitalismo que era el capitalismo periférico. Y justamente yo creo que las modalidades de transición al capitalismo periférico de las zonas indoamericanas fue muy distinta y muy particular, al igual que fueron muy diferentes las transiciones en las regiones afroamericanas. Pero que en todo caso parece haber una convergencia de las regiones indro y afroamericanas hacia una instauración del capitalismo de una forma autoritaria y una forma muy extractivista, si se quiere, pero extractivista en el concepto de extracción de trabajo y de superexplotación del trabajo, vinculando las relaciones capitalistas y asalariadas con formas importantes de coerción extraeconómica, ¿no? Creo que eso se ve bastante claramente en toda la zona andina. Entonces, ese concepto para mí es central. Entonces, las políticas, en buena medida de ese periodo, son medidas que tienden a profundizar la desigualdad y no son puras, digamos, reacciones de precios relativos, sino que hay un componente institucional muy fuerte. Sobre esto hay muchísimo para hablar y se están yendo un poco más a las preguntas de Andrea. Aparecen permanentemente nuevas estimaciones. Ahora, por ejemplo, en París, un colombiano presentó una estimación de la desigualdad de Colombia de 1870. Uno quisiera que tuviéramos la serie completa, pero bueno, es un primer paso, ¿no? Para después, es decir, toda la metodología de las tablas sociales
creo que es una metodología que se ha mostrado bastante útil, con buen potencial, y yo creo que en este momento mucha gente en distintos lugares está explorando. Ahí mismo vino un estudiante peruano a decirme que estaba haciendo lo mismo y que quería que habláramos de la metodología de las tablas sociales. Es decir que hay muchas cosas que se están haciendo y se va acumulando de a poco, como decía, esas islas van floreciendo. Pero falta mucho, pero creo que hay jóvenes que se están interiorizando, se están interesando cada vez más por estos temas. ¿Qué se está haciendo a nivel mundial? De todo. Se hace de todo a nivel internacional. Digamos, hay en la historia europea cada vez hay más estudios, ¿no? De distintas mediciones de la desigualdad. No todos son muy convincentes. Yo creo que se recurre a todo tipo de estrategia para usar fuentes. Pero de alguna forma yo creo que se va consolidando una imagen de un aumento muy marcado y permanente y de largo plazo de la desigualdad desde los inicios, digamos, de la pequeña convergencia, pasando por todo el periodo que cada vez más se lo llama de crecimiento smithiano, hasta llegar a la revolución industrial, a partir de cuando las tendencias de la desigualdad parecen ir en aumento hasta que se produce digamos, la segunda fase de la curva de Kuznets, que ahora más bien lo conocemos por el paréntesis pikettiano, ¿no? Aquello que era la fase descendente de una curva que algunos la querían ver como un fenómeno universal, ahora según Piketty eso apenas fue un paréntesis de una tendencia histórica del capitalismo de aumento de la desigualdad. Pero a su vez, si nosotros miramos de nuevo la imagen general, vemos que yo estoy convencido que el hecho estilizado de Piketty está equivocado, ¿no? Porque cuando Piketty ve que hay un periodo de caída de la desigualdad, él lo que está mirando son los países desarrollados. Es la desigualdad al interior de los países desarrollados. Pero si miramos la desigualdad global, el periodo pikettiano keynesiano de reducción de la desigualdad es el periodo en que más aumentó la desigualdad global, ¿no? Porque los países desarrollados estaban en la edad de oro y el resto seguía durmiendo la siesta, ¿no? Entonces, en términos de desigualdad global, la Golden Age fue la Golden Age de la desigualdad global. Y cuando ahora Piketty ve que aumenta la desigualdad dentro de los países desarrollados, paradójicamente es cuando la desigualdad global empezó a caer un poco, sobre todo por el impacto del crecimiento chino, de la India y de algunos más. Aunque, como acaba de mostrar Branko Milanovic en el Congreso Europeo de Historia Económica, que fue en Groningen el mes pasado, ya en la medida que China llegó a la media mundial de ingreso, ya el continuo crecimiento de China pasa a aumentar la desigualdad y no a reducirlo, ¿no? Entonces estaríamos tal vez en una nueva etapa. Bueno, esas cosas están funcionando y después hay muchos estudios tú preguntabas de Asia. Sí, yo no puedo dar una síntesis porque no la tengo, porque realmente es abrumadora la cantidad de trabajos que se están haciendo, ¿no? Pero tal vez, para poner otros ejemplos que a mí me han resultado interesantes, hay algunos trabajos, mediciones de la desigualdad de islas caribeñas que de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que muestran niveles de desigualdad bestiales, ¿no? Lo que va un poco en contra de aquella idea de
de que si el nivel de ingreso per cápita es muy bajo, la desigualdad no puede ser muy alta, ¿no? La Inequality Possibility Frontier son países que quedan por allá arriba. Entonces, yo no quisiera poder contestar de manera más contundente a la pregunta de Andrea, pero lo que sí puedo decir es que los estudios de la desigualdad son muy importantes en todas las regiones del mundo y cada vez son estudios que se extienden más atrás en el tiempo. Hay gente muy fanática de esas cosas, y uno de los fanáticos de los estudios medievales de la desigualdad y todo, Guido Alfani, yo no lo he visto el trabajo, pero me enteré que acaba de hacer una medición de la desigualdad entre los aztecas, que a mí me resulta interesante, lo quiero leer, que parece que da una desigualdad bastante importante, lo que yo creo que ayuda justamente a ver esa tendencia de tendencias de larga duración, ¿no? En fin, ya creo que estoy adicionando demasiado caos en mi respuesta, pero también eso me hace pensar, tengamos mucho cuidado, ¿no? Porque comparar el Gini del Imperio Azteca con el Gini argentino del siglo XIX, creo que hay que tener demasiada buena voluntad para creérsela, ¿no? Sí, sí, es cierto. Clarísimo, clarísimos ambos, Daniel, Luis. No sé si queda algo en el tintero de mi parte también, lo mismo que Andrea, decirle muchas gracias de nuevo. Aunque Luis insista en que no fue desinteresadamente, yo les quiero decir que fue desinteresadamente en términos honorarios, así que para mí sumamente grato, fue un sí ante la primera pregunta, si estaban dispuestos a participar de este evento. No mucho más para agregar. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad, porque estas participaciones siempre son interesadas, porque es una oportunidad de intercambiar con los colegas y de obligarse uno mismo también a seguir elaborando las preguntas y las respuestas. Así que a las órdenes. No, estoy de acuerdo con Luis. Realmente, o sea, yo dije de movida que era un placer estar en Santa Rosa, aunque sea virtualmente, y además sí estoy de acuerdo que no es desinteresada. O sea, yo dije que una de las cosas que pretendo, dada mi edad, es conseguir gente que siga investigando acerca de la desigualdad en Argentina, pero sí, pilas y pilas de cosas para hacer. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, me sumo. Y nos despedimos hasta la próxima evento, y ojalá presencialmente también nos podamos reencontrar pronto, Luis y Daniel. Bueno, y si hacen otras charlas de estas, no dejen de invitarnos. Como no, a los estaremos invitando. Sobre otros temas a escuchar. Claro, por mucho supuesto gusto. que sí. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Chao, Gracias a todos. gracias. Chao.